¿Sabías que la mayoría de los monitores gaming utilizan especificaciones a lo loco para engañarte y no son lo que dicen ser? De esto trata este video. Y otra área en la que los monitores gaming están engañando a los compradores, a los gamers, es en la tasa de actualización y la velocidad de respuesta. La tasa de actualización, señores, se refiere a cuántas veces por segundo se actualiza la imagen en la pantalla, ¿verdad? Mientras que la velocidad de respuesta se refiere a cuánto tiempo tarda un píxel en cambiar de un tono a otro. Entonces, fiera, en teoría, una tasa de actualización más alta significa una imagen más suave y una velocidad de respuesta más rápida significa menos ghosting o distracción del movimiento. Sin embargo, hay problemas con estos números. En primer lugar, fiera, algunos fabricantes inflan estos números, lo que significa que el monitor realmente no alcanza estas tasas. Y en segundo lugar, incluso si el monitor alcanzara estas tasas de actualización, es posible que no puedas ver la diferencia, al menos, oye, que estés jugando un juego muy exigentes o que tú tengas un ojo bastante entrenado, por ejemplo, que tú seas un jugador de eSports y estés bien entrenado, así quizás puedes notar la diferencia. Pero adivina, no vas a encontrar un monitor gaming hoy día, fiera, que anuncie un tiempo de respuesta de más de 1 milisegundo. Todo el mundo te dice 1 milisegundo, un monitor milisegundo, que hace que el tiempo de respuesta sea una especificación ya sin sentido. O sea, todo el mundo viene con milisegundos de respuesta. La gran mayoría de los monitores solo enumeran el tiempo de respuesta gray to gray o gris to gris, y realmente es la rapidez con la que el píxel pasa de un tono de gris a otro. No dice, mira, ni te dice qué tono, ni qué tan brillante el monitor, cuánto tiempo ha estado funcionando, etcétera. Todo esto en verdad afecta el tiempo de respuesta real de la pantalla, pero nadie te lo dice. Y la especificación más reveladora es el tiempo de respuesta de imagen en movimiento, que mide la visibilidad de los píxeles. Este número se acerca al desenfoque de movimiento que realmente ves en la pantalla y la claridad del movimiento, que es el componente vital para que el tiempo de respuesta se pueda rastrear. La verdad es que el tiempo de respuesta es una de las métricas más importantes para los videojuegos, y realmente todos estos monitores hacen muy poco para aclarar cómo se comparan uno con otro. Y lo ideal, fiera, es que los fabricantes enumeren ambos números. Puedes tener un monitor con un tiempo de respuesta gray to gray de 1 milisegundo, pero con una frecuencia de actualización de 60 Hz, y por ejemplo un tiempo de respuesta de imagen en movimiento en este sentido sería de 16,6 milisegundos. Pero mira, si estos números son así, verás un desenfoque en la gran mayoría de los objetos. Además de esto, las marcas de monitores suelen medir el tiempo de respuesta gray to gray en niveles altos de sobremarcha. Por ejemplo, la saturación de píxeles reduce el tiempo de respuesta del monitor y en teoría deberías producir imágenes con más claridad de movimiento. Sin embargo, el overdrive o la sobremarcha a menudo produce lo que son efectos de ghosting o coronas, los cuales son artefactos que aparecen luego de que hay un desenfoque de movimiento en una imagen, por ejemplo. Y como te digo, las marcas de monitores generalmente no especifican ni el nivel de overdrive o sobremarcha ni las métricas del tiempo de respuesta, lo que agrega, señores, aún más confusión a esta especificación. Y una vez viene Besa por ahí intentando resolver estos problemas y cerrando el telón con los temas de tiempo de respuesta con una nueva certificación llamada Clear MR. Y esto proporcionará una relación de movimiento claro, señores. Lo que tengo entendido es que es una medida de píxeles claros a borrosos, y realmente será como un conjunto ahí de pruebas que ellos van a hacer. Lo más importante es que será bastante completo porque especificará las transiciones gray to gray y la de movimientos, y la va a enumerar juntas. Y realmente voy a dejarte una imagen sobre esto, y aquí también va a tener en cuenta lo que es la nitidez, la saturación del monitor, las técnicas de claridad del movimiento, y realmente va a ser algo bastante interesante. Y para que tengas pendientes, Clear MR acaba de lanzarse el año pasado y ya tiene como 35 pantallas, monitores certificados en este momento, y el tiempo de respuesta es fácilmente, como te dije, una de las métricas más importantes para los videojuegos. Y durante años estas listas de productos de esos monitores han hecho muy poco porque no le interesa aclarar cómo se comparan estos productos, incluyendo el gray to gray, el movimiento. ¿Tú me entiendes? Eso sería como una buena intención de hacerlo, pero ya con Clear MR ya ahora vamos a abarcar más aspectos y vamos a estar más tranquilos en ese sentido.
Mi consejo fiera: cuando vayas a comprar un monitor gaming, no te dejes impresionar por tasas de refresco, actualización o velocidad de respuesta extremadamente altas. En su lugar, busca un monitor con tasas de actualización y velocidades de respuesta razonables que se ajusten a tus necesidades. Si tú no eres un jugador de shooters competitivos, oye, no te mates mucho con esos números. Simplemente trata de asegurar un monitor que tenga una buena imagen, tiempo de respuesta, como te dije, razonable. Y la resolución es otra de las áreas en las que los fabricantes de los monitores gaming a menudo nos engañan, nos dan ahí. Y realmente una resolución más alta significa más píxeles en la pantalla, lo que a su vez significa imágenes más nítidas, excelentes. Sin embargo, la resolución también tiene un impacto en el rendimiento de los juegos, ya lo hemos hablado, ya que requiere más potencia de procesamiento para mover todos esos píxeles adicionales. Por lo tanto, mira, es importante equilibrar la resolución con el rendimiento. Si tienes una computadora gaming potente, entonces tú puedes manejarte resoluciones altas. Si tu equipo es más antiguo, estás baja gama, realmente es posible que tengas que conformarte con una resolución más baja. Los monitores gaming en sí no mienten sobre su resolución, así que vamos a hablar las cosas claras. Si tuvo un monitor por ahí que se anuncia como 4K, es que tiene una resolución 4K, por lo menos. Nunca me había encontrado con un monitor que mienta así directamente sobre su resolución. Pero el punto aquí que quiero traer es que podríamos ver algunas marcas engañosas a futuro. Por ejemplo, señores, vamos a hablarlo claro: el Odyssey Neo G9 2023 de Samsung. Yo hice un video sobre eso, hablando sobre los engaños del tema del 8K gaming. Y ustedes saben que fue revelado por AMD y se nombró como el primer ultra wide 8K. Y luego de esa experiencia, señores, estuvieron presentando el monitor y tú vas a encontrar por ahí docenas de artículos hablando que este monitor en sí es un monitor 8K. Sin embargo, en verdad el monitor no es 8K, porque el estándar Rec 2020 define que el 8K es un recuento de píxeles en 7680 por 4320. Además, hay grupos como la Asociación 8K que supervisan las pantallas 8K, así como el ecosistema para potenciarlas, y hablé de eso también, esa asociación, en el otro video. Y la verdad es que el Odyssey Neo G9 tiene una resolución, señores, 7680 por 2160. Entonces, dicho esto, necesitarías apilar para que eso sea 8K. Necesitarías apilar dos de estos monitores uno encima del otro para tú obtener una resolución 8K real. Pero mira cómo se manejan. Samsung nunca afirmó que su monitor fuera 8K, pero esta es una de las áreas que realmente está plagada de marcas engañosas en las pantallas de próxima generación. A medida que veamos más relaciones, por ejemplo aspect ratio más exóticas, estas pantallas ultra wide, más de resoluciones altas, realmente no tengo ninguna duda que el 8K se empieza a lanzar así a lo loco, libremente. Ya lo estamos viendo. Y con esto, señores, esto es un solo monitor, pero hay una decena de marcas más grandes por ahí. Y olvídate, por ahí vienen monitor 8K. Tú verás. Y en el precio es otra de las áreas en la que los monitores gaming engañan a los gamers, a los compradores. Y a menudo los fabricantes utilizan tácticas engañosas para hacer que sus monitores parezcan más baratos de lo que realmente son. Por ejemplo, algunos fabricantes utilizan una táctica conocida como una lista de precios sugerida para hacer que sus monitores se aparezcan más baratos, por lo que realmente aquí, como te digo, yo te pongo un monitor alto, un precio, entonces luego te ofrecen como un descuento significativo, haciendo que el precio parezca como una oferta, pero en verdad no es una oferta, es el precio real del monitor, un tigueraje que ellos utilizan. Y otra táctica común es utilizar el precio de venta temporal para atraer a compradores. Ellos van a venir para que tú compres y el precio vuelve a subir. Entonces eso puede ser engañoso cuando los compradores no están familiarizados con los precios de los monitores, porque es difícil tú seguir el paso a esto, y pueden pensar que están obteniendo una gran oferta cuando tú ves el precio, tanto de descuento 30%, y realmente estás pagando un precio elevado aunque tú lo compres así. Mira, y es importante que los compradores estén al tanto de estas tácticas y, oye, tómate tu tiempo para comprar tu monitor, compara los precios de varios monitores.
antes de comprar, también es útil investigar los precios históricos de un monitor para ver si ha habido fluctuaciones significativas en el pasado. Y muchas marcas también utilizan tácticas engañosas para hacer que sus monitores parezcan mejores de lo que realmente son y luego te cobran un precio exorbitante. Por ejemplo, mira, utilizan, oye, yo lo digo claro, el Neo G8 realmente es un monitor que te ofrece 240 Hz y también sincronización de bajada latencia, y realmente utilizan esto para hacer sus monitores que sean los más avanzados. Por ejemplo, este es el monitor más rápido del mundo, así que yo lo han denominado 4K 240 Hz. Sin embargo, estas características no siempre están disponibles en todos los juegos o en el hardware que tú tengas. Por ejemplo, quizás yo, por ejemplo, no tengo ahora mismo el hardware para mover 4K 240 Hz, y muchos monitores cuestan mucho más de lo que valen, señores. Hay que estar claro con eso. Y otra técnica engañosa es la de vender monitores con características adicionales que no son realmente útiles para gaming. Realmente tú ves que te venden unos monitores con características de que RGB, le ponen bocina o altavoces, pero estas características no son necesarias para tener una buena experiencia de juego, señores. Sin embargo, esos monitores a menudo tienen precios más altos debido a estas características adicionales. Entonces, para tú evitar ser engañado al momento de comprar un monitor gaming, tú como comprador puedes seguir estos sencillos consejos. Mira, te recomiendo que investigues las especificaciones, las certificaciones reales del monitor antes de comprarlo. Asegúrate de que cumple con los estándares de calidad de HDR. Oye, es súper recomendado, como te dije, BESA, Display HDR. Realmente esta certificación es el estándar y es muy popular, y evitas monitores con certificaciones falsas o engañosas. Por ejemplo, yo compré el Neo G8, pero yo en realidad sabía cuántos nits de brillo tenía. No me dejo llevar por el Quantum HDR 2000, sino que estoy consciente de lo que estoy comprando. Compara varios modelos y marcas antes de tomar una decisión de compra. Compara las especificaciones de cada monitor, busca opiniones de otros usuarios para obtener una idea general de la calidad de este monitor. Nosotros hemos hecho tops y vamos a tratar de mantener esto al día sobre monitores para que estés al tanto. Nosotros hacemos esa tarea, y si no lo has hecho, suscríbete al club para que no te pierdas estos videos. También debes considerar tus necesidades de gaming. Si vas a jugar en un ambiente con poca luz, un monitor, por ejemplo, con una relación alta de contraste, la gama de colores. Si vas a jugar principalmente juegos multiplayer, asegúrate de que el monitor tenga una buena referencia sobre especificaciones para jugar multiplayer, si es un juego más cinemático, el HDR. Tú tienes que elegir el monitor especial o específico para ti. Tampoco, fiera, te dejes engañar de los precios muy bajos. A menudo los monitores de bajo precio tienen especificaciones inferiores y no cumplen con los estándares de calidad. Y la verdad es que es mejor gastar un poquito más, por lo menos en mi opinión, y asegurarte de tener un producto de calidad. Busca opiniones, reseñas de especialistas, de los usuarios. Hay publicaciones por ahí, sitios web especializados, monitores, gaming, donde tú puedes encontrar opiniones honestas. Sigue el Club Gaming antes, que aquí damos la luz. Infórmate de los diferentes modelos y marcas para que vayas aprendiendo y puedas hacer la mejor elección. Si sigues esos consejos, fiera, tú vas a comprar. Oye, tú puedes estar seguro de que vas a comprar un buen monitor gaming de calidad que cumple con tus necesidades y tus preferencias. Y finalmente, a aquellas marcas, antes de que me cierren el canal, mira, ¿qué ustedes pueden hacer realmente para favorecer el mercado realmente de los monitores gaming que hagan un aporte? Por ejemplo, ustedes deben hacerlo mejor. Mira, yo sé que mucha gente por ahí, que es un negocio, que la venta de monitores gaming, que sé yo cuánto, que las hojas de especificaciones, que tú no quieres estar atrás, pero realmente esto es algo que va contaminando lo que sería el mercado, por lo que los estándares de la industria de terceros, señores, son importantes. Display HDR ya ha establecido una línea de base clara para el HDR, y en los últimos años también con esta certificación ClearMR podríamos aclarar también. Realmente aquí vamos a cogerlo variado aquí en este sentido, porque falta más vigilancia en lo que sería la industria de los monitores gaming, y por eso se da este engaño. Y con estas certificaciones son la única forma de establecer estándares claros de calidad para los monitores gaming, y realmente se ha perdido mucho esto. O sea, todos los años un monitor y lo quieren inflar,
y realmente no es justo. Y en resumen, fiera, los monitores gaming nos han estado mintiendo durante mucho tiempo y es hora de que dejen de hacerlo, señores. Realmente, como compradores, ya usted está informado si llegaste a este punto, y es importante estar al tanto de estos trucos que usan las marcas para vender sus productos, especialmente en áreas como el HDR, el contraste. Señores, es importante investigar y asegurarte de elegir un monitor que cumpla con las especificaciones reales y que sea adecuado para tus necesidades de gaming. También es importante exigir a los fabricantes más transparencias, que sean responsables en sus prácticas de marketing, y esperamos que esta información sea útil para ti, fiera, al elegir tu próximo monitor gaming. Oye, muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte al Club Gaming Tech para más contenido interesante. La verdad, señores, tengo que decirlo, creo que no van a cerrar el canal porque estas informaciones que yo no veo así muy a menudo, y es una realidad. Las certificaciones deben de regularse y estas cosas deben de influir un poquito más. Así que también déjame saber tus impresiones. Escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Déjame saber qué piensas sobre este tema. Y nada, señores, este es el Club Gaming Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.